Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Hola, hola amigos y hermanos que nos ven y escuchan en esta mañana. Estamos nuevamente con ustedes, agradecido al Señor por la oportunidad de poder estar con ustedes y abrir la palabra del Señor y disfrutar todo del pan espiritual que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros en este día. Les doy la cordial bienvenida a, a cada uno de ustedes. Gracias por estar en compañía de Ministerio El Fuerte Pregón y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de este ministerio. Nuevamente, como todos los días, les invitamos a que puedan visitar las páginas del ministerio en Facebook. Nos encuentran como Ministerio El Fuerte Pregón o Iglesia El Fuerte Pregón. Y también pues en YouTube, las dos cuentas en YouTube, donde nos encuentran como Ministerio El Fuerte Pregón, donde ahí pueden encontrar material que está disponible para que ustedes se nutran del mismo y puedan también compartir con otros los que allí se encuentran. Sean todos bienvenidos nuevamente. Antes de iniciar con el repaso de la escuela sabática, queremos tener una palabra de oración para que juntos podamos pedir al Señor que nos guíe en el estudio de su palabra en esta hora. Así que les invito a que me acompañen ahora. Padre eterno y buen Dios, amado Señor, gracias por permitirnos abrir su palabra en este día, Señor. Gracias por despertarnos un nuevo día de vida. Y Señor bendito, que podamos ser guiados por su Santo Espíritu a cada paso en nuestra vida. Que al abrir su palabra usted sea quien nos instruya y que nos dé sabiduría y entendimiento, Señor. Y disposición, Padre amado, en nuestro corazón para recibir su palabra y ponerla por obra en nuestra vida. Acompáñanos, oh Padre, y acompaña a cada amigo que nos ve y escucha en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues nuevamente, bienvenidos. Seguimos estudiando el gran conflicto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es que podamos nosotros eh, analizar a la luz de la palabra del Señor la vida de nuestro Señor Jesús, quien es nuestro ejemplo en todo y quien es nuestro Salvador personal. Vamos entonces a continuar con el repaso de la escuela sabática. Y cuando el Señor Jesús vino a este mundo, mis queridos hermanos, Él vino a revelar la verdad acerca de Dios, la verdad que el enemigo, contra la cual el enemigo había levantado calumnias acerca de Dios ante los demás seres que lo rodeaban, celestiales. Y había acusado a Dios de ser un Dios injusto, de ser un Dios que se deleita en que sus hijos, sus criaturas, le obedezcan, eh, que le obedezcan no voluntariamente. Pero el Señor Jesús, al venir a esta tierra, demostró todo lo contrario. Él, siendo Dios mismo, vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscarnos a cada uno de nosotros, a usted, a mí y a cada persona a nuestro alrededor. Vino para desmentir todo lo que el enemigo había dicho acerca de nuestro Padre Celestial y de su carácter. Y vino a mostrarnos verdaderamente que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios de amor, de misericordia, un Dios que nos ama y que estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo en propiciación para
por nuestros pecados. El Señor Jesús también vino a revelar el poder del Evangelio en la vida de cada uno de nosotros. Somos testigos del poder del Evangelio para salvación. Cada uno de nosotros podemos testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Cómo el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y cómo el amor de Él se ha demostrado en nuestra vida. En presencia del universo, el Señor Señor Jesús atestiguó que es menor calamidad sufrir lo que venga que apartarse en un ápice de la voluntad de Dios. No hay nada en este mundo que el enemigo nos pueda ofrecer que valga la pena. Absolutamente nada. Podemos nosotros pensar en cualquier cosa que el enemigo pueda ofrecernos o que el mundo pueda ofrecernos, que nada se iguala al amor de nuestro Padre Celestial y a la benevolencia y a la misericordia que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros. El Señor Jesús se dio a sí mismo para rescatarnos a nosotros del pecado, de la inmundicia, y se dio a sí mismo para que nosotros podamos nuevamente volver a la casa de nuestro Padre Celestial. Y eso, mis queridos hermanos, nosotros debemos valorarlo inmensamente en nuestra vida. Y debemos hacer de nuestro Padre Celestial lo primero y lo único en nuestra vida. Que nuestro Señor sea para cada uno de nosotros lo que realmente debe ser. Nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro todo. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Les quiero invitar a que en Mateo busquemos en nuestra Biblia, Mateo 4, los versos 3 y 4, y que así podamos dilucidar a través de la palabra del Señor la siguiente interrogante. ¿Por cuál debilidad en el hombre Satanás querrá derrotarlo en el tiempo del fin? Nuevamente vamos a dejar que sea la palabra del Señor la que, la que se revele a cada uno de nosotros y nos instruya. Veamos lo que nos dice Mateo 4, los versos 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuevamente, en el tiempo del fin, el enemigo utilizará eh, la misma tentación con la que derrotó a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, y la misma tentación con la que intentó derrotar a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. La sierva del Señor nos dice en, en el libro El deseado de toda la gente, la página 97 y 98, lo siguiente. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. Es mediante, mis queridos hermanos, abro aquí un paréntesis, es mediante la intemperancia como el enemigo ha sumido a todo el mundo en una degradación cada vez más y más peor. La intemperancia en todo aspecto de la vida del ser humano, lo único que lo lleva es a degradarse cada vez más y más, a arruinar la vida cada vez más y más. Y mediante la intemperancia el enemigo obra para desmoralizar las facultades mentales y morales que Dios nos dio a cada uno de nosotros.
Sigue siendo la sierva del Señor. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. ¿Cómo dice? Es mediante la complacencia de los sentidos, es como el enemigo trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. La sensualidad irrefrenada y la enfermedad y degradación consiguientes que existían en tiempos del primer advenimiento de Cristo existirán con intensidad agravada antes de su segunda venida. Cristo declara que la condición del mundo será como en los días anteriores al diluvio y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Como analicemos, veamos en la palabra del Señor, mis queridos hermanos, cómo estaba el mundo en los tiempos de Noé, antes del diluvio, y cómo eran las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y tal como sucedió en aquel entonces, dice el Señor que será su segunda venida. El mundo se encontrará en una condición como la que imperaba en los días antes del diluvio y como la que se daba en Sodoma y Gomorra. Y hoy, analizándolo y mirando a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta de que rápidamente el mundo se va dirigiendo más y más y más en ese sendero. Sigue siendo la sierva del Señor, todo intento de los pensamientos del corazón será de continuo al mal. Estamos viviendo en la víspera misma de ese tiempo pavoroso, y la lección del ayuno del Salvador debe grabarse en nuestro corazón. Únicamente por la indecible angustia que soportó Cristo podemos estimar el mal que representa el complacer sin freno los apetitos. Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. El Señor nos aconseja, mis queridos hermanos, y Él no nos quiere llevar a que la primera victoria que nosotros ganemos sobre el enemigo y sobre las tentaciones del enemigo es es en el apetito. Por la misma tentación, por lo mismo que cayeron nuestros primeros padres, como debe empezar en nosotros eh, nuevamente el ganar la victoria. El Señor Jesús es nuestro ejemplo de todo. Y Él nos demostró que si nosotros nos aferramos y si sometemos los apetitos y pasiones a la voluntad de Dios, vamos a poder vencer al enemigo y vamos a poder vencer todo lo que las demás tentaciones. Si ganamos victoria sobre el apetito, podemos vencer en cualquier otra área de nuestra vida. Pero si no ganamos victoria sobre el apetito, sobre la intemperancia en nuestra vida, no vamos a poder vencer eh, ningún otro pecado, ninguna otra tentación que el enemigo no va a poder resistir en nuestra vida. Así que el Señor nos invita a cada uno de nosotros a meditar en la vida de nuestro Señor Jesús, quien es nuestro ejemplo absolutamente en todo. Y les aseguro, mis queridos hermanos, que mientras más nos acerquemos y mientras más meditemos, mientras más estudiemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, mientras más lo conozcamos a Él personalmente en nuestra vida, vamos a poder, eh, la imagen de nuestro Señor Jesucristo se va a revelar mucho más clara y perfectamente en cada uno de nosotros. Y Él nos va a dar la fuerza para poder ser victoriosos en su nombre y para su honra y su gloria. Quiero compartir con ustedes algo más que se encuentra aquí en el comentario que la sierva del Señor hace sobre este capítulo. No podemos comparar en nada, mis queridos hermanos, a lo que el Señor Jesús pasó en el desierto de la tentación con lo que nosotros pasamos a diario en nuestra vida. Él sufrió eh, intensamente más que cada uno de nosotros sufrimos cuando el enemigo nos tienta. Perdón. Miren lo que nos dice aquí el comentario que hace la sierva del Señor. El ayuno de Moisés no fue
como el de Cristo. Cristo pasó 40 días sin comer en el desierto de la tentación. Moisés, en ocasiones especiales, había pasado sin alimento ese mismo lapso, pero no sintió la angustia del hambre. No fue tentado y acosado por un vil y poderoso enemigo, como lo fue el Hijo de Dios, pero fue elevado por encima de lo humano. Fue sostenido especialmente por la gracia de Dios que lo envolvía. Moisés, cuando pasó en el monte los 40 días y 40 noches con, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesús, él no soportó lo que el Señor Jesús pasó, porque él estaba en la misma presencia del Dios y no estaba asediado por un enemigo como lo estuvo nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Ahora, nosotros también debemos procurar, por la gracia del Señor, vencer el poder del apetito pervertido en nuestra vida. Todo se perdió cuando Adán se rindió ante el poder del apetito. Todo, absolutamente todo. Y todo lo que, la ruina que siguió a la desobediencia y al ceder al apetito de nuestros primeros padres, y por consiguiente, cuando cada uno de nosotros cedemos a la tentación del apetito, la intemperancia, ¿qué sucede? Todo se perdió cuando Adán se rindió ante el poder del apetito. El Redentor, en quien se unían tanto lo humano como lo divino, estuvo en lugar de Adán y soportó un terrible ayuno de casi 6 semanas. La duración de ese ayuno es la más poderosa evidencia de los alcances de la pecaminosidad y el poder del apetito depravado sobre la familia humana. Y es una lección la que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Es una lección que cada uno de nosotros debe aplicarla a nuestras propias vidas. Cristo fue nuestro ejemplo en todas las cosas y lo sigue siendo y lo seguirá siendo por toda la eternidad. Cuando vemos su humillación en la larga prueba y ayuno del desierto, a fin de vencer por nosotros las tentaciones del apetito, debemos aplicar esta lección a nosotros mismos al ser tentados. Si el poder del apetito es tan poderoso sobre la familia humana y su complacencia es tan terrible que el Hijo de Dios se sometió a sí mismo a una prueba tal, cuán importante es que sintamos la necesidad de tener el apetito bajo el dominio de la razón. Importantísimo, mis queridos hermanos, que sometamos el apetito bajo el dominio de la razón. Nuestro Salvador ayunó durante casi 6 semanas para poder ganar para el hombre la victoria en lo que se refiere al apetito. Los que se llaman cristianos, cuya conciencia es clara y tienen a Cristo delante de ellos como su modelo, ¿cómo pueden rendirse a la complacencia de aquellos apetitos que tienen una influencia debilitante sobre la mente y el corazón? Una pregunta para meditar, mis queridos hermanos. Es un hecho penoso que los hábitos de complacencia propia, a expensas de la salud y del debilitamiento de las facultades morales, mantengan bajo el yugo de la esclavitud en la actualidad a una gran parte del mundo cristiano. Y la sierva del Señor aquí está hablando no al mundo secular que no conoce de esto, está hablando al profeso pueblo de Dios, nos está hablando a cada uno de nosotros. Y nos dice que es un hecho penoso que los hábitos de complacencia propia a expensas de la salud y del debilitamiento de las facultades morales mantengan bajo el yugo de la esclavitud en la actualidad a una gran parte del mundo cristiano. Muchos que dicen ser piadosos no investigan la razón del largo periodo de ayuno y sufrimiento que pasó Cristo en el desierto. Su angustia no dependió tanto de soportar el tormento del hambre como de comprender los terribles resultados de la complacencia del apetito y de la pasión sobre la raza humana.
La angustia que pasó nuestro Señor Jesucristo no era por eh, tanto por soportar el tormento del hambre, sino que Él comprendía los terribles resultados, mis queridos hermanos, dice aquí que de la complacencia del apetito y la pasión sobre la raza humana. No es solamente lo que, lo que está inmediatamente al frente de nosotros cuando nosotros intentamos eh, dominar el apetito. No es solamente la sensación que se siente de pasar eh, hambre por querer nosotros complacer nuestro apetito. Es todo lo que viene detrás, todo lo que viene acarrea el no, nosotros no vencer en ese aspecto de nuestra vida. Todo lo que sucede por nosotros no dominar el apetito y ponerlo bajo el dominio de la razón. Todo lo que viene a consecuencia de eso. El Señor Jesús sabía que el apetito sería el ídolo del hombre y lo induciría a olvidarse de Dios. Miren nomás, mis queridos hermanos, qué importante es que nosotros le roguemos al Señor que nos fortalezca y que nos dé victoria sobre el apetito en nuestra vida. Dice nuevamente, sabía que el apetito sería el ídolo del hombre y lo induciría a olvidarse de Dios y que se interpondría directamente en el camino de su salvación. Entonces, mis queridos hermanos, cuando hablamos de la reforma pro salud y cuando hablamos de ser temperantes en nuestra vida y de vencer, comenzar nuestra obra de, de redención, comenzar la obra de redención, justamente donde cayeron nuestros primeros padres y donde nuestro Señor Jesucristo ganó la victoria para darnos ejemplo. No es solamente, cuando hablamos de reforma pro salud, no es solamente para que nuestro cuerpo esté en óptimas condiciones, es mucho más que eso. Al, al tener nuestro cuerpo en perfecta salud, siguiendo los requerimientos que el Señor nos ha dado, nuestra mente también se despeja y podemos tener por la voluntad del Señor y gracias al Señor fuerza y disposición para decir no a las tentaciones del enemigo y para poder aferrarnos de nuestro Señor Jesús y poder comprender mejor los requerimientos de Él para cada uno de nosotros. El enemigo sabe que si nos vence en el apetito, estamos a disposición de Él para caer en todas las demás artimañas que Él ha preparado para nosotros. Pero por la gracia del Señor, podemos nosotros vencer como nuestro Señor Jesús venció. Tenemos todo el cielo a nuestra disposición si nosotros queremos vencer y queremos dominar el apetito en nuestra vida. Clamemos al Señor. Clamemos al Señor por ayuda y seguro que el Señor nos va a ayudar. Nunca dudemos de eso. Que este día que comienza seamos nosotros diferentes. Que podamos hacer las cosas de una manera diferente. Para poder traer honra y gloria a nuestro Señor Jesús. Hagamos reformas en nuestra vida. Tenemos que hacer reformas para poder nosotros reavivar en nuestra vida y poner en alto la verdad del Señor en nuestra vida. Tenemos que ser diferentes al mundo. Tenemos que realmente ser un pueblo diferente, un pueblo peculiar para honra y gloria a nuestro Señor Jesús. Vamos a tener una palabra de oración para agradecer al Señor por el estudio de su palabra en esta hora. Padre amado y bendito Señor, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Gracias Padre eterno por la bendición de poder abrir su palabra y poder recibir de usted la palabra, Señor, que trae vida a nuestros corazones y vivifica nuestra alma. Ayúdenos, oh Señor, ayúdenos a hacer reformas en nuestra vida, todo aspecto de nuestra vida. Ayúdenos a ganar victoria sobre el apetito en nuestra vida. Que podamos ser temperantes en todas las cosas, Señor, y que la honra y gloria sea solo suya, Señor. Gracias, Padre. Le ruego una bendición especial sobre cada amigo y hermano que nos escuche. Ayúdenos, oh Señor. Límpienos de todos nuestros pecados y ayúdenos
a no deshonrar más su santo nombre, sino a vivir conforme a su santa y divina voluntad. Gracias, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, les agradezco mucho por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Que el Señor me los guarde y me los proteja en este día. Nos estaremos reencontrando en una próxima ocasión, el día de mañana, y que recordemos siempre que tenemos a disposición todo el cielo. Está dispuesto el Señor a darnos para que nosotros podamos ser victoriosos en esta lucha. Y preparémonos porque el Señor está a las mismas puertas. Preparémonos nosotros y preparemos a otros para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo en poder y gloria para venir a llevar a su pueblo consigo al reino de los cielos. Les agradezco por su especial compañía y será hasta el día de mañana. Que el Señor me los guarde y me los proteja siempre.